La foto cayó de entre las páginas amarillentas del recetario, como si hubiera estado esperando 56 años para volver a respirar. Yo había subido al desván de mi abuela Elena, buscando algo completamente distinto, una blusa vintage para mi clase de historia del arte, cuando el viejo libro se deslizó del estante, abrió sus hojas polvorientas en el aire y dejó caer aquella imagen en blanco y negro sobre mis manos. El papel tenía esa textura áspera de las fotografías que se revelaban en cuartos oscuros, con los bordes ondulados por el tiempo y la humedad. Medía apenas 10 por 15 centímetros, pero pesaba como si contuviera mundos enteros. En la imagen, 2 jóvenes se miraban bajo un árbol de jacarandas. Ella, con un vestido de corte imperio y el cabello recogido en un moño alto, sonreía con una timidez radiante que jamás le había visto a mi abuela. Él, con camisa blanca arremangada y pantalones de pinzas, la miraba como si el resto del universo se hubiera disuelto. Sus manos casi se tocaban, casi, pero no del todo, flotando en ese espacio imposible entre el deseo y la costumbre. Detrás de ellos, borroso pero reconocible, se veía el viejo centro comunitario de la colonia Narvarte, ese que demolieron cuando yo tenía 5 años. Le di vuelta a la fotografía con dedos temblorosos. En el reverso, con tinta azul desvaída y caligrafía perfecta, alguien había escrito Elena y Rodrigo, primavera del 67. Donde todo comenzó y donde todo terminó. No me olvides. Mi corazón dio un vuelco extraño. Rodrigo. Ese nombre nunca había aparecido en las historias familiares. Mi abuelo, el que conocí, el que me enseñó a hacer papalotes y me llevaba a comprar churros los domingos, se llamaba Ernesto. Había muerto hace 3 años, dejando un vacío en forma de carcajadas y olor a tabaco de pipa en toda la casa. Bajé las escaleras con la foto apretada contra mi pecho, sintiendo cómo mi teléfono vibraba insistentemente en el bolsillo de mi pantalón. Mis amigas del grupo de WhatsApp discutían sobre el nuevo café de la Roma que había abierto con temática noventera. Pero yo acababa de encontrar algo infinitamente más interesante que cualquier tendencia retrofabricada. La abuela Elena estaba en la cocina, como siempre a las 4 de la tarde, preparando su té de manzanilla con exactamente media cucharadita de miel. La luz de octubre entraba sesgada por la ventana, pintando de ámbar las losas del piso y convirtiendo su cabello blanco en un halo plateado. Tenía puesta su bata de casa color lavanda, la que le regalé el Día de las Madres, y tarareaba algo bajito, una canción que no reconocí. «Abue», dije, y mi voz salió más aguda de lo normal. «¿Quién es Rodrigo?» El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de la sala, el zumbido distante del refrigerador, el latido acelerado de mi propio corazón. La abuela Elena se quedó inmóvil, con la cucharita suspendida sobre la taza, como una estatua de sal mirando hacia atrás. Cuando finalmente se volvió hacia mí, tenía los ojos vidriosos y las manos le temblaban ligeramente. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó con un hilo de voz que no le conocía. No era la abuela que regateaba con fuerza en el mercado o que discutía de política con mis tíos. Era alguien más joven, más frágil, más humana. Le extendí la fotografía. Ella la tomó con ambas manos como quien recibe una reliquia sagrada y se dejó caer en la silla de la cocina. Sus dedos acariciaron la imagen con una ternura que me hizo sentir que estaba presenciando algo íntimo, casi prohibido. «Rodrigo Maldonado», susurró, y el nombre sonó como una oración antigua. No había pronunciado ese nombre en voz alta Dios mío, en más de 50 años. Me senté frente a ella, olvidándome del té, de mi teléfono, de todo. Afuera, la ciudad rugía con su tráfico vespertino, pero dentro de esa cocina el tiempo se había detenido en 1967. ¿Quién era él, abue? Elena levantó la vista de la foto y me miró con una mezcla de nostalgia y miedo que nunca olvidaré. Era todo lo que pude haber sido y nunca fui, mija. Y entonces, mientras la tarde se desvanecía en tonos violetas sobre la Ciudad de México,
Mi abuela comenzó a llorar en silencio, con las lágrimas rodando por sus mejillas surcadas de arrugas, sosteniendo entre sus manos temblorosas el fantasma de un amor que yo ni siquiera sabía que había existido. ¿Puede una sola fotografía reescribir toda una vida? ¿Cuántos secretos caben en el espacio entre dos manos que casi se tocan? Mi abuela cerró los ojos y cuando volvió a abrirlos, ya no estaba en la cocina conmigo. Estaba en 1967, en ese lugar donde los jóvenes todavía bailaban danzón los domingos y las muchachas pedían permiso para salir después de las 8. Tenía 17 años, comenzó con voz suave pero firme. Acababa de terminar la secundaria y mi padre, tu bisabuelo Tomás, insistía en que me dedicara a aprender corte y confección. Las mujeres decentes no necesitan más educación, decía. Pero yo soñaba con estudiar literatura, con leer a Sor Juana sin esconderme, con escribir algo más que listas de mercado. Podía verla perfectamente, menuda, de ojos brillantes, con ese hambre de mundo que yo reconocía en mi propia rebeldía adolescente. Guardé silencio, dejándola habitar su memoria. El centro comunitario de la Narvarte acababa de abrir un taller de lectura los sábados, gratuito. Le supliqué a mi madre durante semanas hasta que accedió, con la condición de que fuera con mi prima Lucía. Fue allí donde lo conocí. Rodrigo Maldonado tenía 19 años y estudiaba ingeniería en la UNAM, me contó. Era el hijo menor de una familia de comerciantes de la Merced, el primero en ir a la universidad. Leía a Octavio Paz y a García Lorca, escribía poemas terribles que la hacían reír, y tenía esa rara combinación de ser tímido al hablar, pero valiente al actuar. La primera vez que me dirigió la palabra fue para preguntarme qué opinaba sobre Piedra de Sol. Yo había leído el poema completo en una sola noche, a escondidas, con una linterna bajo las sábanas. Le contesté que Paz escribía el tiempo como si fuera un río circular, y él me miró como si acabara de descubrir América. Durante 6 meses, los sábados fueron su universo privado. Llegaban temprano para sentarse juntos, compartían un agua de horchata en el puesto de Don Chava, caminaban por el Parque México inventando historias sobre los paseantes. Él le prestaba libros prohibidos, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, que ella leía escondidos entre las páginas de revistas de costura. ¿Y el abuelo Ernesto?, pregunté, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia. La abuela Elena suspiró hondo, y en ese suspiro cabía medio siglo de arrepentimiento. Ernesto Ochoa era el hijo del socio de tu bisabuelo, 4 años mayor que yo, con un trabajo estable en una agencia de autos, formal, responsable, católico. El candidato perfecto según mi padre. Empezó a visitarme en marzo del 67, con permiso y ramos de claveles blancos. Yo le hablé de Rodrigo, le supliqué que entendiera. Pero para mi padre no había discusión. Ese muchacho estudioso no tiene futuro. Ernesto puede darte una casa, una vida decente. ¿Y qué pasó?, susurré, aunque una parte de mí ya lo sabía. En mayo, mi padre me prohibió regresar al centro comunitario. Dijo que ya había perdido suficiente tiempo con fantasías. Rodrigo no lo supo hasta 2 semanas después. Yo le envié una carta, solo una, porque mi madre vigilaba el correo, diciéndole que todo había terminado, que mi compromiso con Ernesto era oficial, que por favor me olvidara. Su voz se quebró ligeramente. Nunca le dije la verdad. Nunca le dije que lo amaba con una desesperación que me quitaba el sueño, que había llorado durante una semana entera hasta quedarme sin lágrimas, que cada vez que Ernesto me tomaba de la mano, yo pensaba en las manos de Rodrigo, flotando cerca de las mías bajo las jacarandas. ¿Y él qué hizo? Apareció en mi casa una tarde de junio, llovía a cántaros, tocó la puerta empapado, con esa foto en la mano, señaló la imagen sobre la mesa. Se la había tomado un fotógrafo ambulante que pasaba por el parque. Rodrigo la había guardado como un tesoro. Quería que yo la tuviera, dijo. Quería que recordara que él jamás me olvidaría. La abuela Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Mi padre lo corrió a gritos,
Ernesto estaba allí, por supuesto que estaba allí, y hubo empujones, palabras duras. Rodrigo se fue caminando bajo la lluvia, sosteniendo la fotografía contra su pecho. Lo vi alejarse por la ventana y supe con absoluta certeza, que estaba dejando ir la única versión de mí misma que realmente quería ser. «Pero te quedaste con la foto», señalé. La encontré 3 días después en el buzón, dentro de un sobre sin remitente. En el reverso había escrito esas palabras: «No me olvides», como si yo pudiera, como si un solo día de los últimos 56 años hubiera pasado sin que pensara en él. Cerró los ojos de nuevo. Me casé con Ernesto en agosto. Fue un buen hombre, Sofía. Nunca me faltó nada. Tuve 3 hijos hermosos, una casa, estabilidad. Pero cada primavera, cuando florecían las jacarandas, yo pensaba en Rodrigo Maldonado y en la muchacha que pude haber sido. Ese día ninguno imaginó que el destino guardaba un regreso, que medio siglo después, una nieta curiosa encontraría esa fotografía entre las páginas de un libro de recetas y cambiaría el final de una historia que todos creían terminada. No pude dormir esa noche. La historia de mi abuela se repetía en mi cabeza como una película antigua, de esas que pasan en blanco y negro, pero que de alguna manera se sienten más reales que la vida en alta definición. Miré la foto durante horas bajo la luz de mi lámpara de escritorio, estudiando cada detalle. La forma en que él inclinaba ligeramente la cabeza hacia ella, el pliegue de su vestido, la sombra de las jacarandas sobre sus rostros jóvenes y perfectos. A las 3 de la madrugada, con la impulsividad característica de mi generación, tomé una decisión. Abrí Instagram, encendí el aro de luz que uso para mis stories y fotografié la imagen con cuidado, ajustando el contraste para que cada detalle fuera visible. Mi mano temblaba ligeramente mientras escribía el texto. Ciudad de México, primavera de 1967. Mi abuela Elena, 17, y alguien llamado Rodrigo Maldonado, 19, fotografiados en el antiguo centro comunitario de la Narvarte. Si alguien conoce a este señor o tiene información sobre él, por favor compártanla. Estoy buscando cerrar un círculo que quedó abierto hace 56 años. Ciudad de México. Historias de la CDMX. Reencuentro. Narvarte, 1967. Amor perdido. Publiqué el post sin pensarlo 2 veces y me quedé dormida con el teléfono en la mano. Desperté a las 9 de la mañana con 400 notificaciones. 400. Mi teléfono vibraba como si estuviera poseído. El post había explotado. 500 personas lo habían compartido en sus stories. 1500 likes. 200 comentarios. Me incorporé en la cama, el corazón latiéndome con fuerza en las costillas. Comencé a leer los comentarios con manos temblorosas. Omji, qué historia tan hermosa. Mi abuelo conocía esa zona en los 60s. Le preguntaré. Esto es lo más romántico que he visto en años. Lo compartí en el grupo de Facebook de los exalumnos de la UNAM Generación 65-70. Mi mamá dice que su tío se llamaba Rodrigo Maldonado y vivía en esa colonia. Pero fue el comentario número 53 el que me hizo contener la respiración. Lo había dejado una tal Patricia Maldonado, con una foto de perfil que mostraba a una mujer de unos 40 años con lentes de pasta y sonrisa amable. Ese es mi padre. Vive en Coyoacán. Está viudo desde hace 8 años. Mándame mensaje privado. El mundo se detuvo. Todo, el ruido de la calle, el ladrido del perro del vecino, el murmullo de la televisión en la sala, se volvió silencio absoluto. Leí el comentario 3 veces, 4, 5. Luego abrí el perfil de Patricia Maldonado con dedos que apenas me obedecían. Sus fotos mostraban una vida ordinaria y hermosa. Cenas familiares, viajes a la playa, abrazos con sus hijos. Pero fue la foto de perfil de hace 2 años la que confirmó todo. Un hombre mayor, de cabello blanco y mirada suave, soplando las velas de un pastel. En su rostro, bajo las arrugas del tiempo, reconocí los rasgos del muchacho de la fotografía, los mismos ojos claros, la misma forma de la mandíbula, esa expresión gentil que trasciende las décadas. Patricia,
Soy Sofía, la nieta de Elena. Necesito hablar contigo urgentemente. ¿Tu papá sabe de esta foto? La respuesta llegó en menos de 5 minutos. No lo sabe. Nunca habló mucho de su juventud, pero mencionó a alguien llamada Elena una vez, hace años, cuando mi mamá murió. Dijo que había amado 2 veces en su vida, y que la primera había sido la que más dolió. ¿Tu abuela está bien? ¿Podemos hablar por teléfono? Bajé corriendo las escaleras, saltándome los últimos 3 escalones. La abuela Elena estaba en su sillón de siempre, bordando una servilleta con esa paciencia infinita que solo los mayores poseen. Levantó la vista cuando irrumpí en la sala, jadeando. «Abue», dije, y mi voz era un temblor de emoción. Lo encontré a Rodrigo. La aguja cayó de sus manos. El bordado se deslizó al suelo. Su rostro se puso pálido, luego rosado, luego volvió a palidecer. Se llevó una mano al pecho, respirando profundo. ¿Qué hiciste, niña? Le mostré el teléfono, el post, los comentarios, la foto de perfil de un hombre de 75 años que había guardado su nombre en el corazón durante más de medio siglo. Está en Coyoacán. Su hija quiere que hablen. Abue, está vivo. Rodrigo está vivo y nunca te olvidó. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de mi abuela, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran algo más complejo. Miedo y esperanza. Dolor y alegría. Todo mezclado en un nudo imposible de desatar. No puedo, susurró. Han pasado demasiados años. Soy una vieja. Él no querría ver lo que el tiempo hizo de mí. Abue, le tomé las manos, sintiendo sus huesos frágiles bajo la piel manchada de edad. Tienes 73 años, no estás muerta. Y si algo aprendí de esta foto es que el amor verdadero no envejece, solo espera. Afuera, el sol de media mañana bañaba la ciudad con su luz dorada. En mi teléfono, las notificaciones seguían acumulándose. Y en algún lugar de Coyoacán, a apenas 20 kilómetros de distancia, un hombre que había guardado un nombre durante 56 años estaba a punto de recibir la noticia que cambiaría el último capítulo de su vida. ¿Qué harías si las palabras que esperaste toda tu vida aparecieran de repente en la pantalla de un teléfono? La guerra comenzó en la cena familiar del domingo. Había citado a mis padres y a mis tíos con la excusa de un anuncio importante. La abuela Elena se había pasado toda la semana entre nerviosa y eufórica, alternando entre aceptar conocer a Rodrigo y declarar que era una locura de vieja ridícula. Yo había hablado 3 veces por teléfono con Patricia, la hija de Rodrigo, quien me contó que su padre había llorado al ver la publicación, que llevaba días sin dormir, que preguntaba constantemente si era real o un sueño cruel. «Quiero que lo veas», anuncié, colocando mi tablet en el centro de la mesa del comedor, entre el mole de mi tía Carmen y los frijoles refritos. Se llama Rodrigo Maldonado, conoció a la abue en 1967 y quiere verla. El silencio fue ensordecedor. Luego estalló el caos. «¿Estás loca?» Mi madre, Lucía, fue la primera en reaccionar. ¿Subiste información privada de tu abuela a internet sin su permiso? Ella estaba de acuerdo. Mentí a medias. La abuela Elena me lanzó una mirada cómplice desde su silla. Mi tío Ernesto, llamado así en honor al abuelo, dejó caer el tenedor con un ruido seco. Espera. ¿Estás diciendo que mamá tuvo un novio antes de papá? No era solo un novio, intervino la abuela, con voz firme que no admitía discusiones. Era el amor de mi vida, y tu padre lo sabía. La bomba estalló. Mi tía Carmen se atragantó con el agua. Mi padre se quitó los lentes para frotarse los ojos. Mi tío Ernesto se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. ¿Papá lo sabía? Tu padre era un hombre bueno, dijo la abuela, mirándolo directo a los ojos. Me dio una vida llena de respeto y cariño, pero sabía que una parte de mi corazón nunca le pertenecería completamente. Lo hablamos una vez, hace muchos años, cuando se enfermó. Me dijo,
Me dijo que si algún día Rodrigo regresaba, yo tenía su permiso para ser feliz. El llanto silencioso de mi madre fue como un cristal rompiéndose. Mamá, tienes 73 años. ¿Qué vas a hacer? ¿Ponerte a jugar a los novios como si tuvieras 15? ¿Y qué tiene de malo? Salté yo, sintiendo la indignación arder en mi pecho. ¿En qué momento decidimos que las personas dejan de merecer amor después de cierta edad? La abue ha sido abuela, viuda, cocinera y niñera durante décadas. ¿No puede ser Elena por una vez? ¿Solo Elena? Mi tío intervino, más calmado pero con preocupación genuina en la voz. Sofía, entiendo tu romanticismo, pero esto es la vida real. Mamá tiene presión alta, artritis en las manos, no puede manejar distancias largas. ¿Y si este hombre la lastima? ¿Y si la decepciona? A esta edad, las decepciones pueden ser físicamente peligrosas. ¿Y si no lo intento? La voz de la abuela Elena cortó el aire como un cuchillo. ¿Y si me muero mañana sabiendo que Rodrigo estuvo a 20 kilómetros de distancia y yo no tuve el valor de verlo? ¿Eso sería mejor? La mesa quedó en silencio. Afuera, la ciudad vibraba con su rutina dominical. Vendedores ambulantes, campanas de iglesias, risas de niños jugando en la calle. Es extraño, mamá, admitió mi tía Carmen bajando la voz. Todos estos años crecimos pensando que papá era tu único amor, y ahora resulta que hay un fantasma del pasado, y... Ernesto no es un fantasma, corrigió mi abuela. Es un hombre de carne y hueso que vivió, que amó, que sufrió. Tu padre fue mi esposo, el padre de mis hijos, mi compañero de vida. Nada de eso cambia. Pero Rodrigo fue la posibilidad que nunca exploré. Y ahora que el destino me da una segunda oportunidad, ¿qué clase de mensaje les envío si no la tomo? Que el amor termina a los 40, a los 60, que después de cierta edad solo nos queda esperar la muerte viendo telenovelas. Sus palabras cayeron sobre nosotros como piedras en un estanque, creando ondas que se expandían y expandían. Mi madre se limpió las lágrimas con la servilleta. ¿Y qué propones? No puedes simplemente presentarte en su casa. Por eso, tomé aire. Patricia sugirió un encuentro neutral. El centro comunitario original fue demolido, pero en ese terreno ahora hay un jardín público. Pensamos que podrían verse allí, el próximo sábado. Yo los acompañaría. Patricia estaría con su papá, sería civilizado. ¿Un sábado? La abuela palideció. ¿Tan pronto? Abue, tienen 70 y pico años. No es que tengan todo el tiempo del mundo, dije sin pensar, y luego me tapé la boca al darme cuenta de lo cruel que sonó. Pero mi abuela soltó una carcajada, una risa genuina, musical, juvenil. Tienes razón, mija. A nuestra edad, posponer es de tontos. Mi tío Ernesto se dejó caer en su silla, derrotado. Está bien, pero yo voy con ustedes. Y si ese señor hace algo que te incomode, mamá, aunque sea mirar feo, nos vamos. ¿Entendido? Entendido. La abuela sonrió, y en esa sonrisa vi destellos de la muchacha de 17 años enamorada bajo las jacarandas. Esa noche, mientras recogíamos los platos, mi madre me detuvo en la cocina. ¿Sabes qué es lo que más me asusta, Sofía? ¿Qué, ma? Que funcione. Que tu abuela sea feliz de una manera que yo nunca imaginé posible, porque eso significaría que tal vez yo también, que tal vez todos nosotros también hemos estado viviendo vidas a medias, conformándonos, sin atrevernos a... No terminó la frase. No hacía falta. Afuera, bajo la luna llena de octubre, la ciudad guardaba sus secretos. Y en algún lugar de Coyoacán, un hombre de 75 años elegía con cuidado la camisa que usaría para encontrarse, finalmente, con su primavera del 67. Los 5 días que siguieron fueron una mezcla de caos emocional y rituales femeninos que cruzaron 3 generaciones. El martes por la tarde, mi tía Carmen apareció con 2 bolsas llenas de ropa de Palacio de Hierro.
No voy a dejar que mi madre se presente vestida como para ir al mercado, declaró, desplegando blusas de lino y pantalones de corte elegante sobre la cama de la abuela. No necesito disfraces, protestó Elena, pero sus ojos brillaban al tocar la tela suave de una blusa color marfil. No es un disfraz, mamá. Es recordarle al mundo que sigue siendo una mujer hermosa. Mi madre llegó el miércoles con su estuche de maquillaje profesional. Trabaja como maestra, pero alguna vez soñó con ser maquillista, y pasó 2 horas enseñándole a la abuela técnicas para atenuar las arrugas sin parecer que llevaba una máscara. El secreto está en los tonos, explicaba, aplicando con delicadeza un toque de rubor. No se trata de esconder la edad, sino de resaltar lo que el tiempo te dio. Estas mejillas que se elevan cuando sonríes, estos ojos que han visto crecer familias enteras. Yo me encargué de lo digital. Creé un álbum privado en Google Fotos con las fotos del encuentro que planeábamos tomar. Preparé una playlist con canciones de los 60 en Spotify. Los Panchos, Armando Manzanero, Los Tres Haces. Música que los devolvería a ese lugar donde todo comenzó. Pero la noche del jueves, a solas en mi habitación, la abuela Elena tuvo una crisis. Entró sin tocar, envuelta en su bata de siempre, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros como una cascada de plata. Tenía los ojos rojos. No puedo hacerlo, Sofía. Me senté en la cama y le hice espacio a mi lado. ¿Qué pasó, abue? Me vi en el espejo. Su voz era apenas un susurro. Me vi de verdad. No como me veo cada mañana cuando me lavo la cara, sino como me vería él. Estas manchas en las manos, estas arrugas, esta piel que cuelga en el cuello. No soy la muchacha de la foto. Soy una anciana. ¿Qué pensará cuando me vea? Tomé sus manos entre las mías, sintiendo la textura de piel de papel de seda, las venas azules como ríos en un mapa. Abue, él tiene 75 años. También envejeció. También tiene arrugas y canas y probablemente le duelen las rodillas. Pero ¿sabes qué? Patricia me envió una foto de él de la semana pasada. ¿Quieres verla? Asintió con temor. Abrí mi teléfono y le mostré la imagen que Patricia había compartido en el chat privado. Rodrigo Maldonado en el jardín de su casa, regando unas rosas, cabello blanco pero abundante, lentes de lectura colgando de una cadena, una ligera barriga de la edad, pero con esa misma sonrisa gentil, esos mismos ojos claros llenos de bondad. La abuela tocó la pantalla con un dedo tembloroso. «Sigue siendo hermoso», murmuró. «De esa manera en que las cosas viejas bien cuidadas son hermosas. Y él dirá lo mismo de ti», le aseguré. «Porque ustedes no son solo cuerpos, abue. Son 56 años de historias no contadas. Son preguntas sin responder. Son la respuesta a un ¿qué hubiera pasado si...?» que los persiguió toda la vida. Se quedó en silencio un largo rato, mirando la foto. ¿Sabes qué es lo que más me asusta? ¿Qué? Que sea perfecto. Que nos encontremos y todo encaje como en los cuentos de hadas. Porque entonces tendré que aceptar que perdí 50 años por cobardía. Que pude haber sido feliz de una manera completamente diferente. Y ese arrepentimiento me matará, Sofía. Sus palabras me atravesaron el pecho. Por primera vez entendí la magnitud de lo que estábamos haciendo. No era solo un reencuentro romántico. Era abrir una caja de Pandora llena de vidas no vividas, decisiones no tomadas, versiones de ellos mismos que jamás llegaron a ser. Oh, dije despacio. Tal vez descubran que todo pasó exactamente como debía pasar, que criaste 3 hijos maravillosos, que amaste a un buen hombre, que construiste una vida llena de significado, y que ahora, en el último capítulo, el universo te está dando un regalo, la oportunidad de cerrar ese círculo, de convertir el ¿qué hubiera pasado? En un esto es lo que pasó y está bien. Mi abuela me abrazó entonces, apretándome contra su pecho frágil pero cálido, y lloró de una manera que no había llorado en años. Lloró por la muchacha que fue, por la mujer que es, por todas las versiones de sí misma que habitaron los años intermedios. El viernes, contra todo pronóstico,
Fue al salón de belleza de doña Carmela, donde se arreglaba el cabello desde hacía 30 años. Regresó con un corte moderno que enmarcaba su rostro y mechas sutiles que atrapaban la luz como hilos de oro entre la plata. Lucía radiante, nerviosa, viva de una manera que no había visto desde la muerte del abuelo. Esa noche cenamos las dos solas en la cocina, tacos de frijol y tortillas recién hechas, y ella me contó historias que nunca había compartido. Cómo Rodrigo le enseñó a bailar rock and roll a escondidas, cómo escribían mensajes cifrados en los márgenes de los libros de la biblioteca, cómo él le prometió que si algún día se casaban, le regalaría un jacaranda para plantar en su jardín. Ernesto me regaló muchas cosas hermosas, dijo, limpiando una lágrima con la servilleta, pero nunca supo que yo soñaba con un árbol. A las 11 de la noche, cuando ya estaba en mi cuarto, mi teléfono vibró. Era Patricia. Mi papá no puede dormir. Está sentado en la sala, mirando la foto que encontraste. Dice que no puede creer que después de todo este tiempo, ella haya guardado esa imagen. Dice que eso significa que no lo olvidó. ¿Tu abuela está bien? Respondí con el corazón en la garganta. Está aterrada, pero lista. Mañana a las 4 en el jardín donde estaba el centro comunitario, ¿verdad? Allí estaremos. Sofía, gracias. No sabes lo que esto significa para él. Desde que murió mi mamá, es como si solo estuviera esperando. Ahora tiene algo por qué despertar. Apagué la luz y me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa acomodándose para dormir, el crujido de las maderas, el zumbido lejano del refrigerador, los pasos suaves de mi abuela yendo al baño. ¿Puede el corazón envejecer para el amor? ¿O solo aprende nuevas formas de latir, más lentas, más profundas, más conscientes de cada precioso segundo que resta? Mañana tendríamos la respuesta. El jardín público de la colonia Narvarte parecía suspendido en el tiempo. Donde alguna vez estuvo el centro comunitario, ahora había bancas de hierro forjado, un pequeño kiosco rodeado de jacarandas, por supuesto que había jacarandas, y caminos de piedra que dibujaban espirales sobre el pasto recién cortado. Era sábado y las 4 de la tarde, esa hora dorada en que el sol de octubre convierte todo en sepia y promesas. Llegamos 20 minutos temprano. Mi abuela Elena vestía la blusa color marfil que había elegido mi tía, pantalones de lino beige y un chal tejido que yo le había regalado en su cumpleaños. Llevaba el cabello suelto, cayendo en ondas plateadas sobre sus hombros, y un toque de perfume, Chanel No. 5, el mismo que usaba desde los 20, que dejaba una estela de elegancia a su paso. Mi tío Ernesto nos había acompañado, cumpliendo su promesa de protección, pero había tenido la delicadeza de mantenerse a distancia, sentado en una banca cerca de la entrada con su celular en la mano, fingiendo que revisaba el marcador del fútbol. No puedo sentir las piernas, susurró la abuela, aferrándose a mi brazo. Son solo nervios. Respira. Abue. 1, 2, 3. Nos sentamos en la banca más cercana al kiosco, la que tenía vista directa al camino principal. Cada vez que alguien aparecía en el horizonte, mi abuela se tensaba como un resorte. Un hombre con chamarra deportiva, no. Una pareja joven con una carriola, no. Un grupo de adolescentes con patinetas, no. Y entonces, a las 4 y 7 minutos, los vi. Caminaban despacio por el sendero de piedra. Una mujer de mediana edad. Patricia, sin duda, con su cabello castaño recogido en una coleta, y junto a ella, apoyado en un bastón de madera pulida, un hombre alto y delgado cuya silueta recortada contra la luz del sol me resultó inmediatamente familiar. Rodrigo Maldonado había envejecido con dignidad. Usaba pantalones de vestir color gris oscuro, una camisa blanca impecable y un suéter de cashmere azul marino. Su cabello blanco estaba peinado hacia atrás, y aunque caminaba con la lentitud propia de quien ha vivido 75 años, había algo en su postura, la forma en que mantenía la cabeza alta, los hombros rectos, que hablaba de un hombre que jamás se había permitido rendirse del todo.
Abue, susurré. Ya llegó. Mi abuela levantó la vista, y el mundo entero dejó de existir. No sé cómo describirlo. Fue como ver dos imanes después de décadas de estar separados, sintiendo la fuerza invisible que los une incluso a la distancia. Rodrigo se detuvo en seco a mitad del camino. Su mano se apretó sobre el bastón. Sus ojos, esos ojos claros que habían atravesado más de medio siglo, se abrieron con una mezcla de incredulidad y reconocimiento absoluto. Elena, no fue una pregunta, fue una certeza pronunciada como una oración. Mi abuela se puso de pie con una agilidad que no le conocía, soltando mi brazo. Dio 2 pasos hacia él, 3, 4, y luego se detuvo también, como si una frontera invisible los separara. Había apenas 5 metros entre ellos, pero esos 5 metros contenían 56 años de ausencia, 3 vidas construidas por separado, innumerables noches preguntándose qué hubiera pasado si ninguno hablaba, simplemente se miraban. Fue Patricia quien rompió el hechizo, carraspeando suavemente. «Papá», dijo con voz amable, «acércate». «¿Eres real?» La voz de Rodrigo era ronca, temblorosa. ¿Eres realmente tú o me estoy muriendo y esto es lo que viene después? Mi abuela soltó una risa que era mitad sollozo. Si estás muriendo, yo también. Porque te veo exactamente igual. Mientes muy mal. Rodrigo sonrió, y en esa sonrisa apareció el muchacho de 19 años. Ambos sabemos que parecemos lo que somos. Un par de antiguos que le robaron demasiado tiempo al calendario. Sigues siendo pésimo con los cumplidos, replicó Elena, y dio un paso más hacia él. Otro paso. Otro más. Hasta que estuvieron frente a frente, tan cerca que podían tocarse, aunque ninguno lo hacía todavía. Estudió su rostro con esa intensidad que solo tienen quienes están memorizando algo que temen perder de nuevo. Las canas, las arrugas alrededor de los ojos, la forma en que los años habían afilado sus rasgos. «Guardaste la foto», dijo Rodrigo finalmente, con voz quebrada. «Cuando vi la publicación, cuando vi que la habías conservado todos estos años, yo no pudo terminar». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas con una libertad que solo los hombres muy viejos o muy valientes se permiten. «La guardé», confirmó Elena. «La escondí entre las páginas de mi libro de recetas, donde nadie la buscaría. Y cada año, en la primavera, cuando florecían las jacarandas, la sacaba y me permitía recordar. Solo un día al año. Ese era mi pacto conmigo misma». «¿Por qué?». La pregunta salió como un gemido. «¿Por qué, Elena? ¿Por qué no luchaste? ¿Por qué dejaste que tu padre decidiera por ti?». La pregunta que había esperado 56 años para ser formulada, flotó en el aire como ceniza. Mi abuela cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió, había en ellos una honestidad devastadora. Porque tenía 17 años y estaba aterrada. Porque mi padre amenazó con desheredarme, con echarme a la calle, con asegurarse de que ninguna familia decente te aceptara si nos casábamos. Porque vivíamos en 1967, y las muchachas como yo no desafiaban a sus padres sin pagar un precio terrible. Porque fui una cobarde, Rodrigo. Una cobarde que eligió la seguridad sobre el amor, y que ha pagado por esa decisión cada día de su vida. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta las aves parecían haber dejado de cantar. «Y yo fui un cobarde que no insistió lo suficiente», respondió Rodrigo, su voz apenas un susurro, «que aceptó tu carta de despedida sin pelear, que se dejó correr bajo la lluvia sin plantarse en tu puerta y gritar que te amaba hasta que todo el vecindario lo supiera, que construyó una vida entera preguntándose si tú también pensabas en mí cuando caía la tarde. Cada tarde», confesó Elena, «cada maldita tarde de los últimos 56 años». Y entonces, finalmente, Rodrigo extendió su mano, una mano manchada por el tiempo, con dedos que temblaban ligeramente por la edad o la emoción, o ambas. La extendió exactamente como en la fotografía,
flotando en el espacio, esperando, ofreciendo. Mi abuela miró esa mano durante lo que pareció una eternidad. Luego, despacio, colocó la suya encima. Sus dedos se entrelazaron con una familiaridad que desafiaba las décadas, como si sus manos recordaran lo que sus mentes habían intentado olvidar. «Llegaste tarde», dijo Elena con una sonrisa temblorosa. «Como siempre». «Solo 56 años», respondió Rodrigo. «Eso no es tanto, considerando que pensaba amarte por toda la eternidad». Patricia y yo intercambiamos miradas húmedas. Mi tío Ernesto, desde su banca distante, se limpiaba los ojos con el dorso de la mano fingiendo que era por el viento. «Tengo que decirte algo». Elena soltó de repente, con urgencia en la voz. «Algo que debiste saber hace muchísimo tiempo». Rodrigo la miró con aprensión. «¿Qué cosa?» Mi abuela respiró hondo, preparándose para detonar la bomba que cambiaría todo. Cuando me casé con Ernesto, en agosto del 67, yo estaba embarazada, Rodrigo, de 2 meses. Ernesto lo supo y aceptó criarlo como suyo. Pero ese niño, mi hijo Ernesto, el mundo se detuvo. Rodrigo palideció hasta quedar casi transparente. Patricia dio un grito ahogado. Mi tío Ernesto, que había escuchado todo desde su banca, se puso de pie como impulsado por un resorte. «¿Estás diciendo?» Rodrigo no podía terminar la frase. «Que tienes un hijo de 55 años», completó Elena, llorando ahora sin control. «Que lleva tu nombre sin saberlo, que cada vez que lo miro veo tus ojos, tu sonrisa, tu manera de inclinar la cabeza cuando piensa. Perdóname. Perdóname por robarte ese conocimiento. Perdóname por...» Pero Rodrigo no la dejó terminar. La abrazó con una fuerza que parecía imposible en un hombre de su edad, apretándola contra su pecho mientras sollozaba contra su cabello plateado. «Tengo un hijo», repetía una y otra vez. «Tengo un hijo, tengo un hijo». Y allí, bajo las jacarandas que habían sido testigos silenciosos de su primer amor, 2 ancianos se abrazaban como si fueran otra vez jóvenes, como si el tiempo fuera una ilusión, y el amor la única verdad que importaba. Mi tío Ernesto caminó hacia ellos con pasos lentos, procesando la revelación que acababa de reescribir toda su identidad. Se detuvo frente a Rodrigo, mirándolo con una mezcla de shock, curiosidad y algo que podría haber sido reconocimiento. «Entonces tú», dijo con voz ronca, «tú eres la razón por la que siempre sentí que no encajaba del todo. Por la que mi padre Ernesto me miraba a veces con una tristeza que nunca entendí». Rodrigo extendió una mano temblorosa hacia él, sin atreverse a más. «No sé qué decir. No sé cómo. Dime», interrumpió mi tío. «Solo dime una cosa. ¿La amaste? ¿Realmente la amaste?» «Con cada célula de mi cuerpo», respondió Rodrigo sin dudar. «Desde el primer día hasta este momento. Y si hubiera sabido de ti, habría movido cielo y tierra para estar en tu vida, te lo juro». Mi tío asintió despacio. Luego, en un gesto que ninguno esperaba, dio un paso adelante y abrazó a Rodrigo. Un abrazo torpe, lleno de incertidumbre, pero real. «Entonces, bienvenido», susurró contra su hombro. «Bienvenido a la familia que siempre debiste tener». Y allí, en ese jardín donde todo había comenzado y terminado y ahora comenzaba de nuevo, 2 generaciones se encontraron con una verdad que había estado esperando más de medio siglo para ser pronunciada. Nos sentamos los 5 en las bancas bajo las jacarandas, mientras el sol comenzaba su descenso y pintaba el cielo de naranjas y rosas. Patricia había traído una pequeña caja de metal que Rodrigo sostenía sobre su regazo con manos temblorosas. Mi abuela Elena estaba sentada junto a él, sus hombros tocándose apenas, como si estuvieran probando la realidad del otro. Mi tío Ernesto no dejaba de mirar a Rodrigo, estudiando cada detalle de su rostro como si estuviera descubriendo un mapa de su propia identidad. Yo permanecía en silencio, sintiendo el peso histórico del momento, grabándolo todo en mi memoria. Después de aquel día de junio,
comenzó Rodrigo, abriendo la caja con dedos que apenas le obedecían. Cuando tu padre me corrió de tu casa bajo la lluvia, entré en una especie de locura. Dejé de ir a clases. Dejé de comer. Mi madre pensó que me iba a morir de amor como en esas novelas trágicas que le gustaban. Sacó un sobre amarillento, manchado por el tiempo. Escribí esta carta una semana después. La escribí y reescribí 50 veces. Quería decirte todo lo que mi corazón gritaba, todo lo que no pude expresar cuando tu padre me sacó a empujones. Pero no tenía forma de hacértela llegar sin comprometerte más. Así que la guardé. La guardé pensando que algún día, de alguna manera, encontraría el momento perfecto para que la leyeras. Le extendió el sobre a mi abuela con una reverencia casi ceremonial. Elena lo tomó con manos que temblaban tanto como las de él. Miró el sobre durante un largo momento, acariciando la tinta desvaída que decía simplemente, «Para Elena, para siempre». «¿Puedo?», preguntó con un hilo de voz. «Te pertenece desde el día en que la escribí». Con cuidado infinito, mi abuela abrió el sobre y extrajo 2 hojas de papel llenas de caligrafía apretada. Comenzó a leer en voz alta, y su voz se quebraba con cada palabra. «Mi querida Elena, escribo esto sabiendo que tal vez nunca leas estas líneas, pero necesito sacar de mi pecho las palabras que me están ahogando. Necesito que existan en algún lugar del universo, aunque sea solo en este papel. Te amo. Te amo de una manera que no tiene sentido ni medida. Te amo más allá de la lógica, más allá del orgullo, más allá del dolor que me está destrozando por dentro. Y sé, lo sé con cada fibra de mi ser, que tú también me amas. Vi la verdad en tus ojos aquel último día. Vi tu corazón rompiéndose al mismo tiempo que el mío. No te culpo por elegir la seguridad. Sé lo cruel que puede ser este mundo con las mujeres que se atreven a desafiar las reglas. Sé que tu padre te puso entre la espada y la pared, y que Ernesto Ochoa puede darte todo lo que yo no puedo. Estabilidad, respetabilidad, un futuro sin hambre ni incertidumbre. Pero quiero que sepas algo, Elena. Algo que necesitas llevar contigo el resto de tu vida, sea con Ernesto o con quien sea. Tú eres extraordinaria. Eres más inteligente que todos los hombres de la universidad juntos. Eres valiente, incluso cuando tienes miedo. Eres capaz de cambiar el mundo con tus ideas, con tu pasión, con esa forma única que tienes de ver la belleza en las cosas pequeñas. No dejes que nadie, ni tu esposo, ni tu familia, ni la sociedad, te convenza de que eres menos de lo que eres. Prométeme eso. Aunque no puedas amarme, aunque tengamos que vivir vidas separadas, prométeme que nunca olvidarás la muchacha brillante que eras bajo estas jacarandas. Mi abuela tuvo que detenerse. Las lágrimas rodaban libremente por su rostro, manchando el papel antiguo. Rodrigo también lloraba, sin molestarse en ocultarlo. «Sigue», le pidió él suavemente. «Por favor». Elena respiró hondo y continuó. «Voy a seguir adelante, Selena. Voy a terminar mis estudios. Voy a construir una vida, tal vez incluso me casaré algún día. Tendré hijos, envejeceré. Pero quiero que sepas que en algún rincón de mi corazón siempre habrá un jardín donde florecen las jacarandas. Y en ese jardín, eternamente, estaremos tú y yo a los 17 y 19 años, con nuestras manos casi tocándose, con todo el tiempo del mundo por delante, libres y felices y nuestros. Si alguna vez, en algún momento de tu vida, te sientes perdida o sola, o crees que has olvidado quién eres, piensa en ese jardín. Piensa en la muchacha que leía a Sor Juana con una linterna bajo las sábanas. Piensa en el amor que compartimos, aunque fuera breve, porque ese amor fue real, Elena. Fue lo más real que he vivido en mi corta vida. No me olvides, o más bien, olvídame si debes, pero no te olvides a ti misma. Siempre tuyo, Rodrigo. El silencio que siguió fue sagrado. Incluso los ruidos de la ciudad parecían haberse apagado, dejándonos en una burbuja fuera del tiempo. «Nunca me olvidé», dijo Elena finalmente,
doblando la carta con cuidado reverente. Ni de ti ni de mí misma, aunque hubo años oscuros después de que nacieron los niños, cuando me sentía solo como una máquina de lavar ropa y preparar comida. Pero siempre regresaba a ese jardín en mi mente, a la muchacha que pude ser. Rodrigo tomó su mano de nuevo, apretándola con suavidad. ¿Fuiste feliz? Dime la verdad. ¿Ernesto te hizo feliz? Mi abuela consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Me dio respeto, cariño, seguridad. Nunca me levantó la voz, nunca me hizo sentir menos. Fue un buen padre para los niños. Cuando le confesé lo del embarazo, solo 2 semanas antes de la boda, esperaba que cancelara todo. Pero ¿sabes qué dijo? Dijo, ese niño merece un padre que lo ame. Yo puedo ser ese padre. Y lo fue, Rodrigo. Lo fue completamente. Se volvió para mirar a mi tío Ernesto, quien escuchaba con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Pero no, continuó, regresando su atención a Rodrigo. No fui completamente feliz. Porque siempre supe que había otra versión de mí, una versión que leyó todos los libros que quiso, que estudió, que se atrevió a ser grande. Esa versión vivía contigo, en ese futuro que nunca tuvimos. Yo me casé también, confesó Rodrigo, con una buena mujer llamada Beatriz. Trabajaba como secretaria en la universidad. Nos conocimos en 1970, 3 años después de perderte. Tuvimos a Patricia. Construimos una vida tranquila. Murió hace 8 años, de cáncer. Patricia sonrió con tristeza, apretando el hombro de su padre. Y nunca, continuó Rodrigo, ni un solo día de los 35 años que estuvimos casados, dejé de pensar en ti. Beatriz lo sabía. Lo hablamos una vez, muchos años después de casarnos. Le conté de ti. Le mostré la foto que guardaba en mi escritorio. ¿Sabes qué me dijo? Todos esperamos, conteniendo el aliento. Me dijo, todos tenemos un amor imposible que nos define. No me importa que la ames, mientras me respetes a mí. Y la respeté. La amé a mi manera. Pero ella tenía razón. Tú me definiste, Elena. Todo lo que fui, todo lo que hice, fue con tu voz en mi cabeza preguntando, ¿esto te haría una mejor persona? ¿Esto honraría lo que tuvimos? Mi tío Ernesto finalmente habló, su voz ronca de emoción. Papá, Ernesto, quiero decir, el hombre que me crió, me llamó una vez a su lecho de muerte. Yo tenía 52 años. Me tomó la mano y me dijo, fuiste el mejor regalo que tu madre me dio, aunque no llevaras mi sangre. Te amé como si fueras mío porque lo eras en todas las formas que importan. Yo no entendí entonces qué quería decir. Pensé que deliraba por la fiebre, pero ahora... Se volvió hacia Rodrigo con los ojos brillantes. Ahora entiendo que me estaba dando permiso. Permiso para buscar, para preguntar, para conocerte si alguna vez aparecías. Era su último regalo para mí. Rodrigo se puso de pie con esfuerzo, ayudado por su bastón, y caminó hacia mi tío. Colocó ambas manos en sus hombros y lo miró directamente a los ojos. Ernesto Ochoa fue tu padre en todas las formas que importan. Yo solo fui un accidente biológico. Un momento de pasión juvenil en una historia que no llegó a escribirse. Pero si me lo permites, su voz se quebró. Si me lo permites, me gustaría conocerte. No como padre, porque ese lugar ya está ocupado, pero como el hombre que amó a tu madre desde antes de que existieras. Mi tío lo abrazó entonces, fuerte y prolongado, y en ese abrazo se cerraba un círculo que había estado abierto durante 56 años. El sol se había puesto casi completamente, dejando solo una franja dorada en el horizonte. Las luces del jardín comenzaron a encenderse, creando una atmósfera mágica entre las jacarandas. Y allí, rodeados de verdades finalmente dichas, de secretos liberados después de décadas de silencio, una familia imposible comenzaba a tomar forma. ¿Y ahora qué?, preguntó Patricia,
limpiándose las lágrimas. ¿Cómo seguimos desde aquí? Mi abuela Elena miró a Rodrigo con una sonrisa que contenía tanto dolor como esperanza. Ahora, dijo, inventamos un futuro con los años que nos quedan. 3 meses después, la casa de mi abuela estaba irreconocible. No físicamente, seguía siendo la misma construcción de los años 70 con sus pisos de loseta y sus ventanas grandes, pero había algo diferente en el aire. Había risa. Había música de los 60 sonando a volumen medio. Había 2 pares de pantuflas junto a la puerta en lugar de uno. Rodrigo no se había mudado oficialmente, pero tampoco se había ido realmente desde aquel encuentro bajo las jacarandas. Venía 5 días a la semana. A veces se quedaba a dormir en el cuarto de invitados que mi tía Carmen había insistido en redecorar. Ayudaba a mi abuela con el jardín. Finalmente tenía su jacaranda, uno joven que habían plantado juntos en noviembre. Cocinaban juntos, compartiendo recetas de sus respectivas juventudes. Discutían sobre política y literatura con una pasión que hacía sonreír a todos los que los presenciaban. No era un romance de película, era algo más profundo. Una compañía que venía de conocerse en sus versiones más jóvenes y reconocerse en sus versiones más sabias. Era pasar las tardes leyendo en silencio, uno junto al otro. Era compartir medicamentos y recordatorios de doctores con la misma naturalidad con que alguna vez compartieron sueños. La familia había tardado en adaptarse. Mi tío Ernesto había pasado por todas las etapas del duelo por la identidad que creía tener. Negación, enojo, negociación. Pero Rodrigo había sido paciente, respetuoso, presente sin imponerse. Ahora se veían 2 veces por semana para comer en el mercado de la Roma, donde Rodrigo le contaba historias de sus años en la UNAM, y mi tío le mostraba fotos de su niñez que Rodrigo estudiaba con ojos hambrientos de todas las memorias que se había perdido. Patricia y yo nos habíamos vuelto amigas cercanas, unidas por la extraña experiencia de haber sido las facilitadoras de esta historia imposible. Ella tenía 2 hijos adolescentes que ahora llamaban abuelena a mi abuela, confundiendo felizmente las ramas del árbol genealógico. Pero el momento que realmente definió este nuevo capítulo llegó en febrero, cuando la alcaldía de Benito Juárez anunció una exposición fotográfica sobre la historia de la colonia Narvarte. Deberían presentar su foto, les dije una tarde mientras tomábamos café en la cocina. Es parte de la historia del barrio. Podría inspirar a otros. Estamos muy viejos para exhibiciones, protestó mi abuela, pero sus ojos brillaban con la idea. Las palabras no caducan, dijo Rodrigo, tomando su mano sobre la mesa. Solo esperan su momento. Y así fue como, un sábado de marzo, bajo el techo del Centro Cultural de la colonia, se inauguró la exposición Narvarte en blanco y negro. Memorias de 6 décadas. Había docenas de fotografías históricas. El mercado en los años 50, el primer metro en los 70, manifestaciones estudiantiles, bodas, primeras comuniones. Y en el centro de la sala principal, enmarcada con luz especial, estaba la fotografía original. Elena y Rodrigo bajo las jacarandas. Primavera del 67, con sus manos flotando cerca, casi tocándose. Pero no estaba sola. A su lado, en un marco idéntico, había una nueva fotografía que yo había tomado con mi cámara digital, pero impreso en blanco y negro para mantener la estética. Elena y Rodrigo en el mismo jardín, 56 años después, sentados en una banca bajo las jacarandas. Él tenía el bastón apoyado al costado. Ella se recargaba ligeramente en su hombro, y sus manos, esas manos manchadas por el tiempo, surcadas de venas azules y arrugas como mapas, estaban entrelazadas sobre el regazo de ella. La posición era casi idéntica, pero los rostros eran completamente diferentes. Donde antes había juventud ansiosa, ahora había serenidad ganada con los años. Donde antes había promesas, ahora había historia. Donde antes había, tal vez, ahora había, finalmente. Debajo de ambas fotografías, una placa de bronce decía, Elena y Rodrigo,
1967, 2024. Algunas historias no terminan, solo esperan. La inauguración estuvo llena de gente, vecinos de toda la vida, periodistas locales, fotógrafos aficionados, parejas jóvenes que se tomaban selfies frente a las imágenes históricas. Pero nada se comparó con la multitud que se arremolinó frente a las dos fotografías del centro. ¿Es la misma pareja?, preguntaba una chica de mi edad con los ojos húmedos. 56 años después, confirmé, con orgullo hinchándome el pecho. Son mi abuela y su primer amor. Pero, ¿cómo? Es una historia larga, sonreí. De esas que te hacen creer que el tiempo es solo una ilusión y el amor, lo único real. Mi abuela y Rodrigo llegaron tarde a su propia exhibición. Como siempre, él llegando tarde, tomados del brazo, caminando con la lentitud digna de quienes han aprendido que no hay prisa cuando cada momento cuenta. Vestían con elegancia sencilla, ella con un vestido azul marino y un chal bordado, él con traje gris y corbata. Cuando se detuvieron frente a las fotografías, el murmullo de la sala se apagó. Todos los presentes, extraños, familiares, curiosos, se quedaron en silencio, observando a esta pareja de ancianos contemplar sus propias vidas capturadas en dos momentos separados por más de medio siglo. Éramos tan jóvenes, susurró Elena, con voz temblorosa, tan terriblemente jóvenes e ingenuos. Y ahora somos terriblemente viejos y sabios, respondió Rodrigo, apretando su mano. Pero seguimos siendo nosotros. Eso es lo que importa. Un reportero de un periódico local se acercó con grabadora en mano. Señora Elena, señor Rodrigo, ¿puedo hacerles algunas preguntas para un artículo? Mi abuela miró a Rodrigo, quien asintió con una sonrisa. Adelante, dijo ella. ¿Qué se siente encontrarse después de tantos años? Rodrigo tomó la palabra, mirando a Elena mientras hablaba. Se siente como volver a casa después de un viaje muy, muy largo. Como encontrar un libro que dejaste a la mitad y poder finalmente leer el último capítulo. ¿Les arrepienten de los años perdidos?, preguntó el periodista. Mi abuela reflexionó la pregunta con seriedad. No puedo arrepentirme de una vida que me dio 3 hijos hermosos, nietos maravillosos, décadas de experiencias que me hicieron quien soy. Pero tampoco puedo negar que una parte de mí siempre se preguntó, ¿qué hubiera pasado si? Ahora ya no necesito preguntármelo. Ahora sé que lo que debía pasar, pasó. Y lo que debía regresar, regresó. ¿Tienen algún consejo para la gente joven que está enamorada? Rodrigo rió quedamente. No dejen para mañana lo que pueden decir hoy. No permitan que el miedo o las convenciones sociales dicten su felicidad. Porque el tiempo pasa más rápido de lo que creen y las oportunidades no siempre regresan, aunque a veces, agregó Elena con una sonrisa pícara, si tienes mucha suerte y una nieta con cuenta de Instagram, las oportunidades sí regresan, solo que con algunas décadas de retraso. La sala estalló en risas cálidas. Durante la siguiente hora, decenas de personas se acercaron a ellos. Ancianos que compartían sus propias historias de amores perdidos y encontrados. Jóvenes que les pedían fotografías. Una pareja de mediana edad que admitió entre lágrimas que la exposición los había inspirado a buscar a su primer amor de la secundaria. Están comenzando algo, le dije a Patricia, observando la escena desde un costado. Creo que tu abuela y mi papá acaban de convertirse en símbolos, respondió ella, secándose los ojos. Símbolos de que nunca es tarde, de que el amor no tiene fecha de caducidad, de que... No terminó la frase porque mi tío Ernesto se acercó a Rodrigo y le extendió algo, un sobre cerrado. Esto es para ti, dijo, con voz firme pero emocionada. Lo escribí anoche. No tienes que leerlo ahora, pero quería que lo tuvieras. Rodrigo tomó el sobre con manos temblorosas, mirando a mi tío con ojos brillantes. ¿Puedo abrazarte?, preguntó. Ya no tienes que pedir permiso, respondió Ernesto, y se fundieron en un abrazo que hizo que los fotógrafos presentes enloquecieran con sus cámaras. La noche cayó sobre la Ciudad de México, con su manto de luces y smog.
Pero dentro del centro cultural, la atmósfera era pura magia. Alguien había puesto música de los 60 en las bocinas. Los Panchos, Armando Manzanero, esas canciones que hablaban de amor con la poesía que se ha perdido en las generaciones más recientes. Y entonces sucedió algo que nadie había planeado pero que todos recordaríamos para siempre. Rodrigo se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en su bastón, y le extendió la mano a Elena. ¿Me concedes esta pieza? Mi abuela lo miró con una mezcla de sorpresa y deleite. No he bailado en años. Mis rodillas tampoco son lo que eran, interrumpió él con una sonrisa. Pero algunas cosas hay que hacerlas, aunque duelan después. Y allí, frente a las fotografías que capturaban su pasado y su presente, con una multitud de extraños y familiares formando un círculo respetuoso a su alrededor, Elena y Rodrigo bailaron. No fue el baile de Fred Astaire y Ginger Rogers. Fue lento, cuidadoso, lleno de pausas cuando las rodillas protestaban o el equilibrio fallaba. Él se apoyaba en ella tanto como ella en él. Sus pasos eran pequeños, casi sin moverse del lugar. Pero la forma en que se miraban, con esa intensidad que solo tienen quienes han esperado toda una vida para este momento, transformaba cada movimiento torpe en pura gracia. La canción era Contigo aprendí de Manzanero, y mientras la voz del cantante llenaba la sala con versos sobre aprender a vivir, a reír, a sentir, yo grababa todo con mi teléfono, las lágrimas nublándome la visión. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo raro y fascinante. Esto, susurró Patricia a mi lado. Esto es lo que la gente va a recordar dentro de 50 años. Otra fotografía para otro álbum. Tomé la foto perfecta justo cuando Rodrigo inclinaba su frente para tocar la de Elena, con los ojos cerrados, sonriendo ambos como si compartieran un secreto que nadie más podía entender. Detrás de ellos, perfectamente enmarcada en el encuadre, estaba la fotografía de 1967, creando una composición que parecía sacada de un sueño, el pasado y el presente fundiéndose en un solo momento eterno. Cuando la canción terminó, la sala estalló en aplausos. Pero Elena y Rodrigo permanecieron abrazados un momento más, ajenos al mundo, existiendo solo el uno para el otro en ese espacio sagrado que habían creado. 2 semanas después, en una ceremonia íntima en el juzgado cívico de la alcaldía Benito Juárez, Elena Sánchez y Rodrigo Maldonado se casaron. No fue una boda tradicional, no hubo vestido blanco ni smoking, ni iglesia llena de flores. Ella usó un traje sastre color perla. Él, su mismo traje gris de la exposición. Los testigos fueron mi tío Ernesto y Patricia. El juez, un hombre de unos 50 años que había visto la nota en el periódico, les leyó los votos con lágrimas en los ojos. ¿Aceptas a Rodrigo como tu esposo, para amarlo y respetarlo todos los días que Dios les conceda? Acepto, dijo Elena, con voz firme y clara. 56 años tarde, pero acepto. ¿Aceptas a Elena como tu esposa, para amarla y respetarla todos los días que Dios les conceda? He esperado toda mi vida para decir esto, respondió Rodrigo, con voz quebrada pero feliz. Acepto. Por supuesto que acepto. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Rodrigo no besó a su esposa con pasión cinematográfica. La besó suavemente, con ternura, con un respeto que venía de saber lo preciosos que son los momentos robados al tiempo. La celebración fue en la casa de mi abuela, su casa ahora, de ambos, con barbacoa de carnero, arroz rojo, frijoles refritos y montañas de tortillas hechas a mano. Mi tía Carmen había horneado un pastel de 3 leches decorado con flores comestibles. Patricia trajo vino del bueno, de esos que su esposo guardaba para ocasiones especiales. Pero el momento más emotivo de la tarde llegó cuando Rodrigo pidió silencio y sacó un regalo envuelto en papel de seda. Elena, dijo, con solemnidad, este es mi regalo de bodas para ti. Ella desenvolvió el paquete con dedos temblorosos y descubrió un álbum fotográfico de cuero repujado, hermoso y nuevo,
con sus iniciales grabadas en dorado, E-AN-R. Ábrelo, la animó él. Mi abuela abrió la primera página y se quedó sin aliento. Allí estaba la fotografía original de 1967, restaurada profesionalmente, con los colores revitalizados y cada detalle preservado. Pero no estaba sola. La página siguiente mostraba la foto de su boda con Ernesto. Sí, la había incluido. Luego venían fotos de sus hijos bebés, de cumpleaños familiares, de graduaciones, de navidades. Toda su vida con Ernesto documentada con respeto y cariño. Este fue tu primer capítulo, explicó Rodrigo. Y fue importante, fue real. Nada de lo que vivimos juntos ahora lo borra. Mi abuela sollozaba mientras pasaba las páginas, viendo su vida desplegarse en imágenes. Pero cuando llegó a las páginas del final, descubrió que estaban vacías. Docenas de páginas en blanco esperando ser llenadas. Y dijo Rodrigo, señalando esas páginas vírgenes, es nuestro segundo capítulo. El que escribiremos juntos, día a día, con el tiempo que nos quede. Puede que sean meses o años, no lo sabemos, pero serán nuestros. Elena cerró el álbum y abrazó a su esposo. Su esposo, finalmente, con una fuerza que desmentía su edad. Te amo, le dijo al oído, lo suficientemente bajo como para que solo él escuchara. Te amé desde el primer día y te amaré hasta el último. Entonces somos los más afortunados del mundo, respondió él, porque tuvimos 2 oportunidades en una sola vida. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, encontré a mi abuela en el jardín, mirando el jacaranda joven que habían plantado. La luna llena bañaba todo con su luz plateada, y por un momento, pude ver en su silueta destellos de la muchacha de 17 años que se había enamorado bajo las jacarandas en la primavera del 67. ¿Eres feliz, abue?, pregunté, sentándome en el pasto a su lado. Soy completa, respondió, y había una diferencia crucial en esa palabra. Durante 56 años viví con un vacío que ni siquiera sabía cómo nombrar. Era como tener un diente faltante que tu lengua no puede dejar de tocar. Y ahora ese espacio está lleno. No regresé al pasado, Sofía. Inventé un futuro con los años que quedaban. ¿Y no te da miedo?, pregunté. El tiempo, quiero decir. No sé cuánto. Por supuesto que me da miedo, me interrumpió. Pero ¿sabes qué me da más miedo? Desperdiciar un solo segundo de lo que nos queda preocupándome por el final. Rodrigo y yo podríamos tener 10 años o 10 meses o 10 días. Lo único seguro es que tenemos ahora, y ahora es suficiente. La abracé entonces, sintiendo su fragilidad y su fortaleza en igual medida, entendiendo por primera vez en mi vida que envejecer no significa rendirse, sino aprender qué batallas vale la pena pelear. Gracias, le dije, por enseñarme que nunca es tarde para ser valiente. No, mija, respondió, besándome la frente. Gracias a ti, por encontrar esa fotografía, por tener el valor que yo no tuve a tu edad, por recordarme que algunas historias merecen finales felices, incluso si llegan 50 años tarde. Nos quedamos allí sentadas bajo las estrellas, 3 generaciones de mujeres unidas por una historia de amor que había trascendido el tiempo, las convenciones y la muerte misma. Adentro, Rodrigo había puesto música bajita, los Panchos cantando Sin ti. Y aunque nadie bailaba, aunque la casa estaba en silencio, podía sentir el ritmo de los corazones latiendo al unísono, escribiendo con cada pulso las palabras de un final que era también un comienzo. Las fotografías en blanco y negro seguían sobre la mesa del comedor, esperando ser archivadas en el nuevo álbum. La antigua y la nueva, el antes y el después, la pregunta y la respuesta. Juntas contaban una historia completa. 2 jóvenes que se amaron en la primavera del 67. Una despedida forzada bajo la lluvia. 56 años de vidas paralelas, una nieta curiosa con acceso a redes sociales, un post que se volvió viral,
un reencuentro bajo las jacarandas, una verdad revelada que cambió todo, una boda a los 70 y tantos años, y finalmente, dos ancianos construyendo el futuro que siempre debieron tener. No regresaron al pasado, no podían. El pasado es inmutable, grabado en piedra y fotografías amarillentas. Pero inventaron un presente que honraba ese pasado sin estar atrapado en él. Y ese presente, lleno de café compartido en las mañanas, manos entrelazadas durante las tardes, historias contadas antes de dormir, era más valioso que cualquier fantasía de juventud recuperada. Porque al final, el amor verdadero no es sobre tener piel tersa y articulaciones que no crujen. Es sobre encontrar a alguien cuyas arrugas cuentan historias que quieres pasar el resto de tu vida aprendiendo. Es sobre reconocer en ojos cansados la misma chispa que viste décadas atrás. Es sobre construir algo nuevo con las ruinas de lo que pudo ser y la sabiduría de lo que fue. Esa noche, en algún lugar de la Ciudad de México, bajo un cielo que había visto nacer y morir imperios enteros, dos corazones ancianos latían sincronizados, demostrándole al universo que algunas historias son tan poderosas que ni siquiera el tiempo puede matarlas. Solo puede hacerlas esperar. Fin epílogo. 6 meses después, yo presenté como proyecto final en mi clase de historia oral un cortometraje documental titulado La foto que cambió 50 años. Incluía entrevistas con mi abuela Elena y Rodrigo, fotos del álbum renovado, grabaciones de la exposición y el baile, fragmentos de la carta de 1967, leída con voz de Rodrigo, y finalmente, la secuencia más hermosa, ambos sentados en su jardín, bajo el jacaranda que habían plantado juntos, leyendo poemas de Octavio Paz el uno al otro mientras la luz dorada de la tarde los envolvía como una bendición. El video se volvió viral. No con millones de vistas, no éramos influencers ni pretendíamos serlo, pero sí con las vistas correctas. Las de personas que necesitaban recordar que el amor no viene con fecha de expiración, que la valentía puede florecer a cualquier edad, que nunca es tarde para reescribir tu historia. Recibí cientos de mensajes de personas mayores que habían buscado a sus amores perdidos después de ver el documental. Algunos encontraron finales felices, otros encontraron cierres necesarios. Unos pocos descubrieron que era mejor dejar el pasado en el pasado, pero todos, absolutamente todos, coincidían en una cosa: se alegraban de haber intentado. Mi abuela y Rodrigo vivieron como casados durante 3 años completos. 3 años que condensaron toda la felicidad que no pudieron tener en su juventud. Viajaron a Oaxaca, donde siempre habían soñado ir. Renovaron completamente el jardín. Organizaron una cena mensual donde se reunían ambas familias, la de Elena y la de Rodrigo, mezcladas ahora en un árbol genealógico hermoso y complejo. Rodrigo murió primero, en su sueño, una noche de primavera mientras dormía abrazado a mi abuela. Fue tranquilo, sin dolor, como quien simplemente decide que es hora de descansar. Tenía 78 años. Mi abuela lo lloró con la intensidad de quien había esperado demasiado para amar completamente. Pero en su dolor había también gratitud. 3 años con él siendo completamente nuestros, me dijo en el funeral, valen más que 50 años preguntándome qué hubiera pasado. Elena vivió 2 años más. Los pasó terminando de llenar el álbum con fotografías y recuerdos, escribiendo la historia completa de su vida, para que sus bisnietos la conocieran algún día. Murió un sábado por la mañana, en el mismo sillón donde había bordado durante décadas, con el sol entrando por la ventana y los pájaros cantando afuera. En su testamento dejó instrucciones específicas. Quería ser enterrada junto a Ernesto, el hombre que la había criado como esposa y madre durante décadas, pero con la fotografía de 1967 en su mano, y que sobre su tumba plantaran un jacaranda, uno grande, fuerte, que floreciera cada primavera como recordatorio de que algunos amores trascienden incluso la muerte. Cumplimos todos sus deseos. Y ahora, cada vez que las jacarandas florecen en la Ciudad de México, cada año,
sin falta, puntuales como la memoria, yo visito su tumba con flores frescas y una copia del álbum renovado. Me siento bajo la sombra del árbol y les leo poemas de Octavio Paz a sus espíritus entrelazados en algún jardín invisible, donde las manos jóvenes finalmente pueden tocarse sin miedo. Porque algunas historias no terminan con la muerte. Algunas se convierten en leyendas que inspiran a otras almas perdidas a buscar, a esperar, a creer que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Aunque tarde 56 años. Aunque llegue con arrugas y bastones. Aunque solo queden unos pocos años para vivirlo. Porque al final, unos pocos años de plenitud valen más que toda una vida de preguntarse, ¿qué hubiera pasado si? ¿Y eso? Eso es lo que una fotografía en blanco y negro me enseñó sobre el amor, el tiempo, y el coraje de reescribir tu propia historia sin importar cuántas páginas ya hayas escrito. Las palabras no caducan. Los amores no olvidan. Y las historias que merecen ser contadas siempre, siempre encuentran su final perfecto. Incluso si tienen que esperar toda una vida para llegar.